Venir a congregarnos no, porque aquí puede entrar cualquier persona, aquí puede entrar quien le dé la gana. Aquí no somos elitistas, aquí puede entrar cualquiera, no importa quién venga. Pero al reino de los cielos no entra cualquiera, solamente entra el que ha nacido de nuevo. Solamente entran los discípulos. Y hay muchas personas que siguen al Señor, pero en algún momento de su vida dejan de seguirlo. Por eso dice que tienen que calcular los gastos. Yo debo de entender lo que significa seguir al Señor. Tengo que sacrificar mi vida, tengo que sacrificarlo todo, tengo que entregarlo todo por Él. Amén. No es que soy discípulo del Señor y vivo como me da la gana. No es que soy discípulo del Señor y hago lo que quiero, lo que pienso. No, para ser discípulo tengo que vivir como Él dice que yo debo de vivir. Entonces, muchos seguían al Señor Jesús por diferentes razones. Unos porque les daba de comer gratis. Otros porque les gustaba ver los milagros. Y otros ni siquiera sabían por qué. Porque eso pasa a veces. A veces hay personas que se congregan y no saben ni por qué se congregan. No saben ni por qué vienen. Dice la Biblia que cuando hubo una revuelta en Éfeso, ¿se acuerda? Que cuando comenzaron a gritar por 2 horas creo que dice, grandes Diana los Efesios. Dice que había una gran cantidad de gente, pero la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Así había mucha gente que seguía al Señor, no sabían ni por qué andaban ahí. Entonces el Señor comienza a explicar el precio del discipulado. Si hay algo que el Señor hace es que nunca nos va a engañar, nunca nos va a decir lo que no es. Él comienza a explicar el precio del discipulado. Seguirle al Señor, Él explica que seguirlo no era un asunto de emoción, era un asunto de convicción, era un asunto de poner todas las cosas en segundo lugar, no importa cuán importantes sean para nosotros. Todo tiene que ocupar un segundo lugar en nuestra vida. Amén. El Señor tiene que ser nuestro primer amor, nuestro todo, nuestra vida, para poder ser sus discípulos. Entonces, para seguir a Jesús en el camino es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Porque seguir al Señor te puede costar la vida. Bueno, gracias a Dios en nuestros países no es así. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos la disposición de dar nuestra vida por causa del Señor? ¿Cuántos seríamos capaces de entregar nuestra vida por causa del Señor? Si a veces no queremos renunciar ni a las malas amistades que nos separan de Dios, mucho menos a nuestra vida. No queremos renunciar a alguna área de pecado en nuestra vida, abrazamos algún tipo de pecado que sabemos que deshonra a Dios. ¿Cómo, hermanos, entregaremos nuestra vida por el Señor? Pero si vivimos de esa manera, nos estamos engañando, no somos discípulos del Señor. El discipulado tiene un costo altísimo. Amén, tiene un costo altísimo. No es un asunto de emoción, es un asunto de convicción. La Biblia dice que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice el Señor, no es digno de mí. Por eso debemos de orar al Señor y tomar decisiones basadas en quién es Cristo en nosotros. Señor, tomo la decisión de seguirte porque sé que tú puedes sostenerme hasta el último día de mi vida. No es en nuestras fuerzas, amén. Entendemos que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso dice la Biblia que yo debo de acercarme al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Necesitamos venir al Señor todos los días para que nos ayude a seguir caminando en este bendito camino. No podemos hacerlo solo. Sin embargo, habemos un montón de cristianos independientes que no meditamos en la palabra, mucho menos oramos. Entonces, ¿cómo podemos caminar este camino si no estamos dependiendo y recibiendo el socorro cada día de parte de Dios? Necesitamos su socorro todos los días. Amén. A veces pensamos que la oración es, no tengo necesidad, ¿para qué voy a orar? Porque estamos pensando, tengo comida, tengo casa, no tengo pleito en mi casa, todo está bien. Pero tu vida y caminar este camino necesitamos el socorro del Señor. Las cosas materiales son lo menos importantes en nuestra oración. Amén. Eso es lo menos importante en nuestra oración. El Señor conoce todas nuestras necesidades, dice la palabra de Dios. Entonces el camino angosto es un camino, no es de emoción, porque mucha gente se emociona. En el capítulo 6 dice que muchos seguían al Señor y cuando el Señor los confronta y les dice, ustedes me siguen porque les di de comer, porque se hartaron, esa es la palabra que usa, porque les di de hartar. Pero de ahora en adelante se acabó la comida gratis, ahora se tienen que comer mi carne y a beber mi sangre. Dice que muchos se fueron y aún los discípulos dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también?
¿Qué dijeron los apóstoles? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Eso es lo que necesitamos cada día para poder caminar este camino. Escuchar sus palabras de vida eterna. Eso hará que dejemos de ser cristianos emocionales. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene un corazón de doble ánimo tiene que purificarlo, dice la palabra. ¿Y sabe cómo se purifica el corazón? Por medio de la palabra de Dios. Un corazón dividido es porque no está lleno de la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice leer el versículo del día, en abundancia. Cuando ellos abrían el pergamino, el rollo era hasta que terminaban todo ese. ¿Usted se imagina el rollo de Isaías? Que tocaba leerlo. Hay que llenarnos de la palabra del Señor para que el corazón de doble ánimo sea purificado por la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos purifica. Amén, hermanos. No es un asunto de emoción, es un asunto de convicción. Por eso el que entiende eso todos los días depende del Señor. Entiende que no puede hacer nada en sus propias fuerzas. Nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Nuestra fortaleza proviene del Señor. Por eso cuando yo soy débil es cuando soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mis debilidades, dice la Biblia. Amén. Cuando entendemos, decimos, Señor, yo no puedo sin ti, necesito tu ayuda. Y esto es algo todos los días necesitamos la ayuda del Señor. Amén. No solo cuando falta la comida, no solo cuando hay problemas en el matrimonio, no, todos los días. Por eso la Biblia dice en Salmo 32 que los santos debemos de orar al Señor en todo tiempo, y cuando venga la inundación, las aguas no llegarán a nosotros. Pero los cristianos oramos hasta que estamos inundados. Señor, mándame un bote hasta esa hora. No era necesario, hay que orar para no inundarnos, para poder vivir nuestra vida con convicción. Entonces el camino angosto no es un camino de emoción, es un camino de convicción. El camino angosto es un camino de compromiso. Hay que estar comprometido con el Señor. Amén. Lucas 9:57 al 62. Oiga esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso de mirar hacia atrás es peligroso. Muchas veces miramos hacia atrás porque allá está nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás y dice que terminó convertido en una estatua de sal? Dice la Biblia que los judíos, que los israelitas en su corazón se regresaron a Egipto, aunque estaban en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Jesús no prometió a nadie en este camino cosas de este mundo. No encontramos ese tipo de promesas de Dios. No prometió eso. No es que si seguís al Señor vas a tener la mejor casa, si seguís al Señor todo te va a salir bien. No, eso no es una promesa del Señor. Ahora, fíjese, no es que el Señor no tuviera casa, Él tenía su casa, sin embargo, para Él eso no tenía la más mínima importancia. Los predicadores somos los que hacemos promesas que el Señor no hizo. Porque tomamos promesas del Antiguo Testamento, promesas que le fueron entregadas a Israel y se las decimos que son para la iglesia. Pero no es así, hermano, no es así. Nuestras promesas son promesas espirituales y hay promesas. ¿Sabe qué Dios prometió? El Señor prometió sufrimiento, eso sí prometió. Lo que no nos gusta. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen sus madrigueras. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nadie puede decir que el Señor lo atrajo con engaño. El Señor es la verdad. Lo que Él dice es verdad. No prometió nada de eso. Escuchamos que los predicadores ponen en la boca de Dios cosas que Él no dijo. Y por eso muchas personas cuando no lo reciben se enojan con Dios. Si Dios no dijo eso, Dios no está obligado a cumplir lo que no ha dicho. Amén. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir este camino, debemos depender total y absolutamente de Dios para todas nuestras necesidades.
para todas nuestras necesidades. Por eso el Señor le dice a ese hombre, olvídate de tu herencia, deja que los muertos entierren a los muertos. Las personas de este mundo son las que buscan las cosas de este mundo. Y todavía se le acerca un joven y le dice, maestro, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. ¿Y qué dijo el Señor? Hombre, ¿quién me ha puesto a mí por partidor de herencia? Y le dice a los discípulos, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros somos avaros por naturaleza y el Señor nos da el mandamiento de abandonar todo por Él. Amén, hermanos. Cuando Dios llama, hermanos, debemos de estar dispuestos a abandonarlo todo. Cuando el Señor llama, Mateo dice que salió detrás, él era un cobrador de impuestos, salió de ahí y siguió al Señor, sabía que todo se iba a perder. Cuando llamó a Pedro y a Juan, abandonaron todo, dice la Biblia, y dejando sus redes. Recuerden que las redes eran todo para ellos porque eran pescadores, esa era su vida, esa era su fuente de vida. ¿Y qué dice Elías? Y dejándolo todo, usted puede decir, si lo que dejaron fueron unas redes, sí, pero es que era su vida. Ellos eran pescadores, ese era su instrumento, eso es con lo que se ganaban la vida. Imagínense qué impresionante. Nunca en la vida, me imagino, habían logrado una pesca tan grande como la que hicieron. Y cuando hacen esa gran pesca, le dice Señor, déjenlo todo y sigan. Por eso mucha gente piensa que cuando el Señor llama al ministerio es para hacer plata, pero no es así. Hay gente que se enriquece con el evangelio porque predica el evangelio de una forma incorrecta y el Señor los va a juzgar. Pero si Dios nos llama para entregarlo todo a Él, amén. Entonces no se puede seguir a Jesús en el camino sin poner atención a cada una de las palabras que el Señor dice. No podemos seguir al Señor y desviarnos en otros asuntos. No, nuestra prioridad es el reino. Dice la Biblia, ninguno que milita se enrede en los asuntos de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y somos soldados del Señor y vivimos para agradarle a Él. No nos inmiscuimos en asuntos civiles. Para nosotros, nuestra vida es el reino de Dios. Amén, porque pertenecemos al reino de Dios. Si vivimos de otra forma, estamos engañados. Es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Estamos caminando un camino diferente. Cuidado con el camino que estamos caminando.